Final de semana vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo y para eso está con nosotros Fernando Lozada del Deutsche Bank, a quien le doy la bienvenida como siempre. Fernando. Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, y mira, siempre resulta que la noticia más importante se da precisamente el viernes, el último día de la semana. Los datos del empleo, desde la semana pasada lo estábamos adelantando aquí sobre los datos del empleo que se dieron a conocer este viernes por la mañana. La pregunta es, bueno, primero te voy a pedir obviamente tu análisis del dato, pero sobre todo, ¿qué tan importante es el hecho de que el dato no fue superior a lo que estaban esperando los analistas, sino en línea con esto? Yo te diría que el dato fue ligeramente mejor a lo esperado, pero simplemente porque la expectativa era catastrófica. Era de 700.000 puestos de trabajo de pérdida. Y se perdieron solamente, entre comillas, 660.000 puestos de trabajo. Ahora bien, también se revisó a la baja el número de enero, así que el anuncio fue de una pérdida neta de 750.000 de puestos de trabajo durante este periodo. Si tú miras el número desde principios de enero hasta fines de marzo, la pérdida neta de puestos de trabajo ha sido 2.2 millones. Es un número espectacular, un número tremendo que no se veía desde hace más de 20 o 30 años. Es decir que este número simplemente nos confirma la magnitud, la profundidad de la recesión que estamos pasando. Ahora, en términos de comparativos, ¿cómo se compara el primer trimestre contra el último del año pasado en el empleo? En cuanto a número absoluto de puestos de trabajo, sí, hay más de 2 millones de puestos de trabajo perdidos. En cuanto a tasa de desempleo, en este momento estamos en 8,5 y en aquel momento estábamos, si no recuerdo mal, por debajo del 7. Todo parecería indicar que antes de fin de año vamos a llegar a tener una tasa de desempleo muy cercana al 10%, quizás ligeramente por arriba del 10%. Cuando tú miras los indicadores adicionales del reporte de empleo del viernes, todo te sugiere que el mercado de trabajo va a seguir estando bajo mucha presión. Por ejemplo, se perdieron más de 70.000 puestos de trabajo temporario y ese es un indicador anticipado de lo que va a ocurrir con el empleo en el futuro. Es decir, que si cae el empleo temporario, eso es un indicador muy poderoso de que se van a seguir perdiendo puestos de trabajo en los próximos meses. Ahora, en caso de que se cumpla esta predicción de que estaremos cerca del 10% de tasa de desempleo para finales de año en Estados Unidos, ¿eso significaría en números netos, qué? ¿Otros 700.000 despidos o pérdida de puestos de trabajo en el siguiente trimestre? ¿Así de fuerte? Números redondos, estamos hablando de una pérdida de puestos de trabajo adicional que seguramente va a ser de 1 millón de personas o más. De aquí a entonces. De aquí a entonces. De cualquier manera, bastante mal. Ahora, ¿cómo podemos interpretar la reacción? Bueno, no sé si la reacción, pero sí el comportamiento de Wall Street en esta semana y en estos tiempos, donde no se están dando necesariamente muy buenas noticias económicas, necesariamente, o tú me lo dirás, pero sin embargo Wall Street está en rally. La impresión que nosotros tenemos es que la evolución de los precios de activos financieros de los últimos días está reflejando las noticias fundamentalmente que han venido de la reunión del G20. El mensaje yo creo que ha sido muy poderoso, no solamente para las economías centrales, sino en particular para las economías periféricas, para las economías emergentes. El mensaje de los líderes en la reunión de Londres, yo creo que fue algo así como: señores, no estamos viviendo en los años 30, esta es una situación muy diferente y los líderes del mundo unidos tenemos muy claro que el esfuerzo mancomunado que vamos a tener que hacer para rescatar a la economía mundial del pozo va a ser muy grande, pero estamos dispuestos a hacerlos. Es decir, que ha habido un mensaje, yo creo, muy poderoso de que se va a hacer un esfuerzo muy grande para poner muchísimos recursos fiscales sobre la mesa para rescatar a las economías de diferentes partes del mundo. Ya, ahora, en América Latina, y cambiando un poco de tema, se dio este mensaje de esta acción conjunta entre el Banco Central de México y el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, para poner a disposición dinero, fondos a empresas mexicanas, dicho de manera muy genérica. ¿Qué es esto y por qué es importante? Esto es fundamental porque cuando tú miras lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses, ¿cuándo comenzó lo peor de esta crisis? Más o menos en el tercer trimestre del año pasado. A partir de ese momento, los países de economías emergentes, México uno de ellos,
se enfrentaron con tres problemas. En primer lugar, caída de precios de materias primas. En segundo lugar, una contracción muy importante del crédito para exportadores. Y en tercer lugar, una restricción del crédito para refinanciar deuda en general. El tema de precios de commodities lo tendremos que ver cuando la economía mundial se recupere, pero los otros dos problemas yo creo que se pueden resolver de una forma muy rápida con esta provisión de financiamiento que viene de organismos multilaterales. México se ha transformado en el pionero en este momento en términos de obtener este financiamiento nuevo que el Fondo Monetario está ofreciendo y además de eso México ha recibido 30.000 millones de dólares de una línea swap por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo que esto quiere decir es que con la ayuda de la Reserva Federal y luego con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, lo que Banco de México va a hacer es poner a disposición de empresas mexicanas un volumen de financiamiento muy importante que hoy el mercado no le está dando. Yo creo que el mensaje final de lo que ocurrió esta semana es extremadamente positivo y lo que hemos visto, esto lo hemos visto reflejado en los precios de los activos mexicanos. El peso se apreció mucho, la bolsa subió, los precios de los bonos subieron, etcétera, etcétera. Fernando Lozada del Deutsche Bank desde Nueva York, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, Fernando, y buen fin de semana. Igualmente.